Nicanor Parra. Nicanor Parra es un poeta, cuentista y ensayista chileno nacido en San Fabián de Álico en 1914. Nació en una familia campesina de la cual heredó sus dotes artísticos, pues su padre Nicanor Parra era profesor y músico, y su madre Rosa Clara, tejedora y modista. Mientras estudiaba en el Internado Nacional Barros Arana, comenzó a publicar la revista Nueva en 1935, en la cual apareció su primer anticuento llamado Gato en el Camino. Durante varios años vivió en Estados Unidos e Inglaterra, pero en 1951 regresó a Chile. Es importante destacar que desde 1937 Parra incursionó en el cuento y el ensayo, creando poesías evocativas y sentimentales, tal y como se puede observar en su primer libro Cancionero sin nombre, de 1937. Al pasar los años, este poeta adoptó una línea que él mismo llamó antipoesía, cuyos ejemplos más claros se encuentran en Poemas y antipoemas de 1954. Tras publicar muchos de sus trabajos, en 1969 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile por Obra Gruesa. Luego recibió el Premio Internacional Juan Rulfo y en el 2011 fue galardonado con el Premio Cervantes. Pero esto no es todo. En el 2012 recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, siendo elegido por su gran trayectoria y enriquecimiento del lenguaje poético latinoamericano, entre otros. Actualmente continúa vivo con 98 años de edad. Para la época del nacimiento de Nicanor Parra, en 1914, se estaba dando inicio a la Primera Guerra Mundial que benefició económicamente a Chile debido al aumento de demanda de productos relacionados con la industria bélica. Con respecto a lo social, el movimiento proletario se fortalecía y las huelgas eran comunes en el país, por lo que los sectores medios se convirtieron en importantes actores sociales y políticos. Para el tiempo en que Parra comenzó a escribir, Chile se estaba industrializando y buscaba no solo replantear sus estrategias económicas, sino también las políticas, consolidando una democracia y debilitando un poco la oligarquía previamente poseedora de todo el poder. Un tiempo atrás, luego de la crisis mundial de 1929, la economía nacional de Chile fue gravemente afectada, por lo que se buscaron inversionistas extranjeros para recuperarse. La influencia internacional no solo se vio en los aspectos económicos, sino que también trajo consigo actitudes comunistas y nacionalsocialistas. En 1936 se formó el Frente Popular, conformado por partidos de izquierda y organizado desde el Partido Comunista, frente que se disuelve en 1941. Sin embargo, a pesar de que se estaba intentando mejorar la situación del país, existía una gran inestabilidad, especialmente política. Para 1943, cuando Parra se fue a los Estados Unidos, este país estaba en una buena situación económica, puesto que se había recuperado totalmente de la Gran Depresión de 1929. En este momento Estados Unidos ya había entrado en la Segunda Guerra Mundial, obteniendo diferentes victorias como aquella sobre Japón en la batalla de Guadalcanal. Además, había tomado y liberado diferentes islas como las Marshall, obteniendo grandes beneficios que los llevaron a prosperar. En 1948, cuando Parra viajó a Inglaterra con el fin de estudiar cosmología en Oxford, este país estaba intentando reconstruir su economía tras los problemas de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría ocupaba el panorama de este y muchos otros países. Aunque débil, Inglaterra luchaba contra los soviéticos y a pesar de su debilidad logró desarrollar una fuerza nuclear independiente e intentó sostener una fuerza militar de alcance global. Tras pocos años de que Parra regresara a Chile de sus viajes, el país se encontraba en una crisis económica que fue atribuida por muchos al mandato de Salvador Allende. En 1973 se produjo un golpe de Estado y se instauró un régimen militar dirigido por Augusto Pinochet. Durante este periodo se dio una gran represión política, violación de los derechos humanos y un terror que abatió a toda la población. Tras unos años, para 1982, se presentó una nueva crisis económica que incrementó la pobreza y el desempleo y que causó varias protestas por parte del pueblo. Por otra parte, los temas que trata Parra son diversos y cambiantes, puesto que están estrechamente relacionados con lo que pasa en la sociedad. Dentro de sus poemas se pueden encontrar temas políticos, autobiográficos, de amor, muerte, situaciones cotidianas, temas nacionales y universales. Sin importar la temática, Parra incorpora ironía y sarcasmo en sus poemas, creando muchas veces una especie de sátira. La característica determinante de la poesía de Parra es la presencia de antipoemas. El antipoeta decía:
La poesía morirá si no se ofende, hay que poseerla y humillarla en público. Después se verá lo que se hace. La antipoesía utiliza elementos del lenguaje común y en el caso de Parra lenguaje coloquial, modificándolos al extremo para llamar la atención del lector y crear autocrítica, burlas y un cuestionamiento y demolición de los elementos que tradicionalmente se utilizan en la poesía. Además de esto, la antipoesía ridiculiza a los seres, situaciones, ideas y conductas, y busca destruir diversos modos de ver el mundo, el lenguaje poético tradicional y hasta la concepción del poeta usual. Estas características se pueden ver en el poema Quédate con tu Borges, presentado a continuación. Quédate con tu Borges. Él te ofrece el recuerdo de una flor amarilla vista al anochecer años antes de que tú nacieras. Interesante, puchas. Qué interesante. En cambio yo no te prometo nada. Ni dinero, ni sexo, ni poesía. Un yogur es lo más que podría ofrecerte. En el último verso de esta obra se evidencia también una característica relevante de Parra, que es el uso de reflexiones imprevistas que crean saltos en el texto y rompen con la secuencia lógica. El uso del yogur como algo coloquial quiere mostrar al hombre común en contraste con el hombre y el poeta ideales. Por su parte, las temáticas de Parra buscan desenmascarar el verdadero y triste rostro del hombre y de la sociedad en que vive. Este no busca revelar una realidad suprema, sino una cotidianidad inestable, cosa que logra utilizando un lenguaje coloquial que tergiversa de manera que muestra la crisis en la que se vive, teniendo en cuenta que en todos los contextos en que vivió había guerras y conflictos constantes. Es evidente que el poeta muestra una carencia de comunicación entre los humanos y una falta de valores de una forma irónica y en algunas ocasiones cínica. Mediante el rechazo a la sensibilidad tradicional de los poetas, Parra busca hacer evidente la situación de un pueblo sin esperanza y no la de cuestiones trascendentales. Mediante una crítica y autocrítica satíricas se muestra a aquel que presencia la catástrofe impotente y solo tiene el recurso del humor. Muchas de las crisis que dividieron al mundo y a los propios países en la época de Parra se dieron por falta de voluntad o incapacidad de comunicación, aspecto que el poeta denuncia implícitamente en sus poemas mediante la inclusión de versos absurdos como «Viva la cordillera de los Andes, muera la cordillera de la costa, cuando la perdiz le salga cola, cuando vuele el chancho y la fucsia parece bailarina», verso encontrado en el poema «Viva la cordillera de los Andes». Todo esto lo hace en un tono de burla que demuestra la impotencia que se siente frente a situaciones tan complejas y constantes como las de su contexto. Chile se caracterizó por sus altibajos políticos y la lucha entre los diferentes partidos por el poder que daban paso al desequilibrio social. En su poema La montaña rusa, Parra enunció: «Durante medio siglo la poesía chilena fue el paraíso del tonto solemne hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices». La montaña rusa se presenta como un símbolo de inestabilidad y de necesidad de cambio, y luego se habla de cómo todo aquel que se atreva a subirse a esta puede salir muy damnificado. Esto se puede relacionar con que la burguesía y demás gente de poder son los que, por estar en la cima, causan las recaídas y hacen que los países pasen de una depresión a otra con solo cortos momentos de prosperidad. Asimismo, el Vate muestra como absurda la incapacidad humana de mantener la paz y crea eslogans como «La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas», que presentan soluciones irónicas ante los problemas que derrumban a los países, de nuevo mediante el uso de un lenguaje cotidiano, ya que uno solemne y elevado no representa lo que realmente quiere expresar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Parra tendía a favorecer las ideas de izquierda, ya que se burlaba de lo no democrático y respondía a la dictadura de ultraderecha de Pinochet, mostrando además a la poesía y al amor como aspectos de la vida real y cotidiana. Finalmente, el principal objetivo de Parra es deconstruir la poesía y asimismo revelar la realidad tal cual es, irónica, al igual que su lenguaje.